Sobre los mecanismos inmunes de daño tisular. Mi grupo está conformado por Natalia Contreras, Jorge Luis Mogollón y quien les habla, Laura Menéndez. Como introducción podríamos decir que el término de hipersensibilidad hace referencia, según los diccionarios médicos, a una situación de reactividad anómala en la que el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada frente a algo que percibe como una sustancia extraña. Estas reacciones de hipersensibilidad subyacen a las respuestas inmunitarias que conducen al daño tisular. En este capítulo nos atendremos a las categorías vigentes derivadas de la clasificación original de Gell y Combs, que integran el conjunto de las reacciones de hipersensibilidad en 4 categorías, como se puede ver en el cuadro. Las 3 primeras categorías comprenden los mecanismos inmunitarios mediados por anticuerpos. Son conocidas también como reacciones de hipersensibilidad inmediata, ya que en el individuo sensibilizado la reexposición al antígeno causa manifestaciones que se observan a los pocos minutos u horas de la reexposición. En la 4ª categoría comprende las reacciones mediadas por las células T. Ellas son conocidas como reacciones de hipersensibilidad retardada, ya que en el individuo sensibilizado la reexposición al antígeno causa manifestaciones que se observan luego de 18 a 72 horas de la reexposición. También cabe destacar que un mismo antígeno puede desencadenar diferentes mecanismos de hipersensibilidad. Entonces vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 1. Como concepto introductorio tenemos a la atopia y a enfermedades alérgicas. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 subyacen a las enfermedades comúnmente denominadas enfermedades alérgicas, tales como la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, el asma, la dermatitis atópica, las alergias alimentarias y las manifestaciones sistémicas agudas y graves, como el shock anafiláctico. Las enfermedades alérgicas afectan al 25% de la población mundial y son mediadas por los anticuerpos de inmunoglobulinas E producidos en respuesta a antígenos inocuos tolerados por la mayoría de las personas. El concepto de atopia está estrechamente relacionado con las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y con la aparición de las enfermedades alérgicas. La palabra atopia proviene del término griego atopos, que significa fuera de lugar. Los individuos atópicos presentan una predisposición para producir anticuerpos de inmunoglobulinas E en respuesta a diferentes antígenos inocuos ambientales denominados alérgenos. Genes asociados con la atopia. Se han realizado numerosos estudios a fin de establecer cuál de los genes son los que confieren predisposición al desarrollo de atopia. Como se puede ver en el cuadro, la mayoría de los genes capaces de promover la atopia se relacionan de modo directo o indirecto con las respuestas Th2, que subyacen a las enfermedades alérgicas. Factores predisponentes a la atopia y a factores promotores y desencadenantes de las enfermedades alérgicas. En este caso, pues solo se mencionan algunos de los factores involucrados. La aparición de una enfermedad alérgica no está determinada solo por factores genéticos, también contribuyen factores ambientales y, por otra parte, diferentes factores pueden actuar como gatillo, según se puede ver en esta gráfica. Alérgenos. Los alérgenos son antígenos ambientales inocuos que selectivamente evocan una respuesta inmunitaria de tipo Th2 en los individuos atópicos, conducente a la producción de anticuerpos de inmunoglobulinas E. Los alérgenos suelen presentar las siguientes propiedades. Son capaces de desencadenar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 en individuos atópicos, aun cuando estén presentes en bajas concentraciones. Las proteínas son de bajo peso molecular, lo que favorece sus propiedades aerodinámicas. Tienen actividad enzimática, casi siempre proteolítica, lo que facilita su ingreso a través de las mucosas. Tienen alta solubilidad,
lo que permite su rápida difusión desde la partícula transportadora hacia las superficies mucosas con las que contacta. Presentan una alta estabilidad, por lo cual pueden mantener sus propiedades físico-químicas inalteradas por periodos prolongados. Y algunos alérgenos pueden actuar como aptenos asociándose con proteínas del huésped a fin de adquirir inmunogenicidad, como lo son los metales y los medicamentos. Entre las principales fuentes de alérgenos ambientales o aeroalérgenos caben mencionar los pólenes, los ácaros, las cucarachas y otros insectos, los hongos y los animales. Los alérgenos pueden también estar presentes en diferentes elementos como lo son los alimentos, las drogas, el látex y los metales. Y los sitios afectados con mayor frecuencia por los procesos alérgicos son la piel, la conjuntiva, los aparatos respiratorios y digestivos. Anticuerpos de inmunoglobulinas E y receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina E. Tendremos a RFC de tipo 1 y 2. Como podemos ver en esta imagen, nos están mostrando la estructura de una inmunoglobulina E junto con la que se presentan los otros 4 isótopos de inmunoglobulinas, que serían la G, la D, la M y la A. Los anticuerpos de inmunoglobulinas E son producidos fundamentalmente por los plasmocitos presentes en las mucosas. El cambio isotípico que conduce a la producción de anticuerpos de inmunoglobulinas E es estimulado en primer lugar por las citocinas IL-4 y las IL-13, producidas por las células Th2. Las concentraciones séricas de los anticuerpos de inmunoglobulinas E es de tan solo 0,1 a 0,5 microgramos sobre mililitros, que es muchísimo menor que las de los anticuerpos pertenecientes a los otros isotipos. En las personas atópicas, los niveles séricos de anticuerpos de inmunoglobulinas E pueden estar aumentados hasta 10 veces. Este aumento se correlaciona con una mayor proporción de plasmocitos productores de anticuerpos de inmunoglobulinas E. Entre los diferentes isotipos de anticuerpos, la inmunoglobulina E es la que presenta menor vida media, que es de 2 días. Existen 2 receptores diferentes para el fragmento Fc de la inmunoglobulina E, que son el RFC epsilon 1 y el tipo 2. La cascada de señalizaciones en activación del mastocito inducida a través del RFC epsilon 1. Como podemos ver en esta imagen, el RFC epsilon 1 está compuesto por una cadena alfa que media la unión de la inmunoglobulina, una cadena beta con 4 dominios transmembrana y 2 cadenas gamma. La unión del alérgeno a la inmunoglobulina E unido a la superficie de los mastocitos va a conducir a la agregación de los RFC epsilon 1. Esta agregación produce la fosforilación de residuos de tirosina en los motivos ITAM por acción de una tirosinasa denominada LIN. Esta sinasa se encuentra asociada con la porción carboxiterminal de la cadena beta del receptor. Luego de su entrecruzamiento, LIN se va a fosforilar con los motivos ITAM, tanto en la cadena gamma como en la cadena beta del RFC epsilon 1. La fosforilación de los motivos ITAM induce el reclutamiento de las proteínas citoplasmáticas SIC, que sería otra tirosinasa, la cual se une a través de sus dominios SH2 a los motivos ITAM de la subunidad gamma. SIC desempeña un papel central en la progresión de diversas cascadas de señalización conducentes a la desgranulación de los mastocitos, a la producción de metabolitos derivados del ácido araquidónico y a la producción de una amplia variedad de quimiosinas y citocinas. Los mastocitos.
Ellos derivan de precursores hematopoyéticos CD34 y en su expansión y diferenciación desempeñan un papel fundamental el factor de crecimiento denominado SCF o el ligando del receptor c-KIT, expresado profusamente por los mastocitos y sus precursores. Los mastocitos se localizan en diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Sin embargo, su número va a ser más elevado en los tejidos que conforman la interfaz con el medio externo, que serían pues la piel y las mucosas de los aparatos digestivos y respiratorio. Se localizan allí en estrecha relación con los vasos sanguíneos y las células epiteliales y conforman una población relativamente estable. Van a tener una vida media prolongada de semanas o meses. Los mastocitos son células mononucleares que expresan una característica predominante que es la presencia de grandes y numerosos gránulos en su citoplasma. Estos gránulos son los que contienen importantes mediadores biológicos almacenados en altas concentraciones, como lo serían la histamina, la serotonina, las proteasas, que serían triptasas alfa y beta, una cimasa, los carboxipeptidasas A y catepsinas G. También tienen proteoglucanos como la heparina y el condroitin sulfato E y peroxidasas. Ahora vamos a hablar de la histamina. Desde el punto de vista de las reacciones alérgicas, la histamina es el mediador biológico de mayor relevancia almacenado en los gránulos de los mastocitos. La histamina es un potente bioamina que desempeña múltiples funciones en los procesos fisiológicos y patológicos que afectan diversos aparatos y sistemas, como lo son el sistema nervioso, el digestivo, el endocrino, el circulatorio y el inmunitario. Los efectos farmacológicos de la histamina son mediados por 4 subtipos de receptores histaminérgicos, que serían RH1, 2, 3 y el 4, que tienen una gran expresión diferencial en los diferentes tejidos. La histamina media efectos notables que promueven el desarrollo de los procesos alérgicos, como contraer la musculatura lisa bronquial o broncoespasmo, relaja la musculatura lisa vascular o hipotensión arterial, incrementa la permeabilidad vascular, que sería un edema, y estimula las terminaciones nerviosas, como por decirlo con el dolor. Como podemos ver en la figura del lado izquierdo, vamos a ver los mediadores biológicos producidos y secretados por los mastocitos. Pues la notable capacidad que expresan los mastocitos para producir y secretar un amplísimo repertorio de mediadores biológicos, como se puede ver en esta figura, los mastocitos presentan una gran capacidad de producir en cuestión de horas una amplia variedad de citocinas, como serían las interleucinas de la 1 a la 23, también un TNF-alfa, un TGF-P, un IFN de tipo 1 y un IFN tipo gamma. También producen diferentes quimiosinas como la CCL1 a la 10. Y en la imagen de la derecha pues podemos ver la activación de los mastocitos inducida por el reconocimiento del alérgeno a través de los anticuerpos de inmunoglobulinas unidos a los RFE epsilon 1. Como podemos ver en la imagen, pues en los procesos alérgicos la activación de los mastocitos y su desgranulación son inducidas por el alérgeno al promover el entrecursamiento de anticuerpos de inmunoglobulina E y de los RF epsilon 1 unidos a ellos. Bueno, ahora vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos derivan de precursores hematopoyéticos que están presentes en la médula ósea y su producción se encuentra regulada principalmente por las citocinas GM, CSF, IL3 e IL5. Mientras que GM, CSF e IL3 promueven también la diferenciación de otros tipos de leucocitos, la IL5 actúa selectivamente sobre la producción de eosinófilos
y es la que parecería desempeñar el papel de mayor importancia. El papel crítico que cumple IL-5 en la producción de eosinófilos hizo que se realizaran estudios clínicos enfocados en evaluar el ejemplo de anticuerpos anti-IL-5 en pacientes afectados de enfermedades alérgicas, y lo que se pudo observar fue una reducción notable de los niveles de eosinófilos presentes en la sangre y en las vías aéreas. Las citocinas GM-CSF, IL-3 e IL-5 no solo inducen la producción de eosinófilos. Al actuar sobre los eosinófilos maduros presentes en los tejidos periféricos, prolongan su supervivencia e incrementan la secreción y producción de mediadores inflamatorios inducidos por otros estímulos. Los eosinófilos se caracterizan por la presencia de gránulos prominentes en su citoplasma que contienen un conjunto de proteínas catiónicas, que son las siguientes: la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Estas proteínas inducen importantes efectos citotóxicos sobre diferentes tipos celulares que modulan la fisiología de las células musculares y afectan la fisiología epitelial. Por otra parte, pueden mediar importantes efectos inmunorreguladores. Los eosinófilos suelen encontrarse en altas concentraciones en el esputo de los pacientes asmáticos. Las proteínas MBP, EPO y SP ejercen potentes efectos citotóxicos sobre las células epiteliales. Además, las proteínas SP y MBP, al encontrarse en bajas concentraciones, pueden inducir la activación y desgranulación de los mastocitos, y con esto estimular la producción de secreciones mucosas por el epitelio. Por su parte, la EPO cataliza la formación de intermediarios reactivos del oxígeno, como el hipoclorito y el nitrógeno, que sería el peroxinitritio, capaces de mediar efectos citotóxicos contra diferentes dianas o blancos celulares. En condiciones normales, la mayoría de los eosinófilos se concentran en el tubo digestivo, donde residen principalmente en la lámina propia de todos los segmentos, a excepción del esófago. Conforman allí la principal población de eosinófilos del organismo. La vida media de los eosinófilos va de 48 a 72 horas, pero en procesos inflamatorios se puede extender a una semana. En esta diapositiva podemos ver la activación del eosinófilo conduce no solo a su desgranulación y a la liberación de sus proteínas granulares, sino también a la producción de metabolitos derivados del ácido araquidónico, principalmente el leucotrieno C4, el factor de activación plaquetario y una amplia variedad de quimiosinas y citocinas, como ya pueden observar en la figura. El desarrollo de los procesos alérgicos. El conjunto de las enfermedades alérgicas presenta un origen común, la activación que vendría siendo la activación de los mastocitos inducidos por los alérgenos, que entrecruzan los anticuerpos IgE unidos a su superficie a través de los RFC-epsilon-1. En relación con el desarrollo de las enfermedades alérgicas se pueden diferenciar tres etapas, que son las que ustedes pueden observar. La primera es sensibilización. La exposición del individuo atópico al alérgeno conduce al desarrollo de una respuesta Th2 y a la producción de anticuerpos IgE específicos para dicho alérgeno. Los alérgenos son capaces de acceder, aún en ausencia del daño tisular, a las células dendríticas que pueblan profusamente las mucosas. En los pacientes atópicos, las células dendríticas inducen la diferenciación de las células T-CD4 vírgenes en un perfil Th2 y promueven en consecuencia la producción de anticuerpos IgE por las células B2. Estos anticuerpos se van a unir a través de la porción Fc a los RFC-epsilon-1 expresados en la superficie de los mastocitos. La segunda etapa vendría siendo la respuesta temprana, la cual ocurre pocos minutos después de la nueva exposición del individuo sensibilizado al alérgeno. Entonces, al ser reconocido por los anticuerpos IgE unidos a la superficie del mastocito, el alérgeno induce el entrecruzamiento de los RFC-epsilon-1 y, en consecuencia, la activación y desgranulación del mastocito.
Esta última conduce a la liberación de los mediadores almacenados en los gránulos que junto con los mediadores lipídicos mediará las manifestaciones clínicas de la fase temprana de los procesos alérgicos. Y la última etapa, que es la respuesta tardía, ocurre horas o días después de la reexposición al alérgeno del individuo sensibilizado. Esta respuesta tardía es mediada por las quimiosinas y citocinas producidas por el mastocito. A través de ellas, el mastocito orquesta el desarrollo de una respuesta inflamatoria local que involucra la activación de las células presentes en el lugar y el reclutamiento de otros tipos celulares. Entre las primeras se destacan las propias células epiteliales, las células musculares, los macrófagos y las células Th2. Entre las células reclutadas se destacan primeramente los eosinófilos. Bueno, estas etapas son las que representan una primera aproximación al desarrollo que muestran las enfermedades alérgicas. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el asma alérgica. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea, hiperreactividad bronquial y un conjunto de síntomas como sibilancias recurrentes, tos y dificultad respiratoria que suelen manifestarse en forma exacerbada durante la noche o en las primeras horas de la mañana. La incidencia mundial es de 300 millones de personas. El asma es inducida a través de un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 caracterizado por la activación de las células T CD4 en un perfil Th2, lo que conduce a la producción de anticuerpos IgE, la activación de los mastocitos, la infiltración de la vía aérea por un número masivo de eosinófilos, la estimulación de la producción de moco por el epitelio y a la hipertrofia del epitelio, el tejido subepitelial y la musculatura lisa, conducente a lo que se ha dado en llamar remodelación de la vía aérea. El tratamiento de las crisis asmáticas requiere en primer lugar la administración de oxígeno para lograr nivelar la saturación 90% o superior a ese porcentaje. La administración por vía inhalatoria de agonistas beta-adrenérgicos y la administración sistémica de corticosteroides en los pacientes que no responden rápidamente al tratamiento con los agonistas beta-adrenérgicos. En casos graves está indicada la intubación y la asistencia ventilatoria. Aquí podemos observar entonces que la alergia no es una enfermedad en sí misma, sino que puede causar los síntomas del asma. La alergia influye en el asma de dos maneras, como causante de inflamación crónica o desencadenante de episodios agudos. Los principales causantes pueden ser el polen, los ácaros del polvo, el moho, la caspa animal. La alergia, en la parte derecha de la imagen tenemos una pequeña explicación. Dice que la alergia es una reacción del organismo frente a sustancias externas, una reacción que se vuelve perjudicial para el propio organismo y que causa diversos síntomas de la enfermedad. Entonces, lo primero que pasaría es que los alérgenos entran por la nariz o por la boca. Lo segundo es que los alérgenos son absorbidos por los tejidos. Tercero, estimuladas por los alérgenos, las células inmunes secretan anticuerpos IgE, como ya les había mencionado. En el cuarto paso, entonces, los anticuerpos IgE se unen a los mastocitos, células del sistema inmune, los cuales se acumulan en los pulmones. Y por último, pues se va a producir un estrechamiento de los bronquios, la inflamación y el aumento de la secreción del moco. Ahora, la dermatitis atópica. Esta es una inflamación crónica de la piel caracterizada por erupciones pruriginosos, cerosis, eritema, descamación y formación de costras. Suele presentarse en las personas con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas como la dermatitis atópica, el asma o la rinoconjuntivitis alérgica. En esta, tanto los alérgenos ambientales como los presentes en los alimentos pueden inducir a la aparición de la dermatitis atópica. Esta dermatitis puede asociarse con la presencia de altos niveles séricos de IgE, caso en el cual se hablaría de dermatitis realmente atópica, que viene siendo el 70% de los casos. Las manifestaciones clínicas son diversas y se observan expresiones leves y severas. Las severas suelen requerir tratamiento sistémico con ciclosporina
micofenolato o metotrexato. La etiopatogenia de la dermatitis atópica no se ha definido aún con claridad. No obstante, se sabe que resulta de la confluencia de dos problemáticas. La primera es el desarrollo de una respuesta Th2 conducente a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 y la segunda vendría siendo las alteraciones estructurales que comprometen la funcionalidad de la barrera lipídica. Se comprobó que las mutaciones que codifican una proteína denominada profilagrina, que es la precursora de la proteína filagrina, están presentes en el 15 al 50% de los pacientes con dermatitis atópica. Según la población observada y la mutación analizada, se detectaron cerca de 40 mutaciones, y estas mutaciones alteran la conformación del estrato córneo. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que vendría siendo la dermatitis atópica, que usualmente ocurre en las rodillas, en los codos y en las mejillas. Bueno, ahora la rinitis alérgica. Esta afecta a casi el 25% de la población y suele clasificarse en rinitis alérgica y rinitis no alérgica. La alérgica se produce por una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 también, que tiene lugar en la mucosa nasal. Esta se caracteriza principalmente por prurito, congestión nasal, rinorrea y paroxismos de estornudos. La rinitis alérgica se desencadena tras la exposición a alérgenos ambientales presentes de forma permanente, como los ácaros y los hongos, y produce una rinitis perenne o en ciertas épocas del año, como habrá presencia de polen, se provoca una rinitis estacional. El enfoque terapéutico consiste en evitar la exposición a los alérgenos y en la administración tópica u oral de antihistamínicos o en el empleo de corticosteroides de aplicación intranasal. Ahora vamos a hablar de las alergias alimentarias. Estas son definidas como enfermedades causadas por una reacción inmunitaria dirigida hacia las proteínas contenidas en los alimentos. La prevalencia de las alergias alimentarias se estima en un 5% en la infancia y en un 3% en la edad adulta. Las fuentes de alérgenos más importantes en función de su capacidad de inducir alergias alimentarias son la leche de vaca, el huevo, el maní, los pescados, los mariscos y los vegetales. Más como específicamente el tomate. Las manifestaciones clínicas asociadas con estas alergias son muy variadas. Tenemos manifestaciones leves y localizadas, como la urticaria y el prurito, y manifestaciones sistémicas que pueden comprometer la vida del paciente, como sería el shock anafiláctico. Los sitios involucrados con mayor frecuencia son la piel, entonces tenemos urticaria, angioedema y eczema. En el tubo digestivo tendríamos vómitos, dolor abdominal, calambres y diarrea, y en el aparato respiratorio rinitis y asma. Las alergias alimentarias pueden clasificarse en 3 categorías. La primera son mediadas por anticuerpos IgE, que son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. 2, mediadas por mecanismos inmunitarios que no involucran los anticuerpos IgE. Y 3, mediadas por mecanismos mixtos, que pueden ser dependientes y no dependientes de los anticuerpos IgE. Hay 2 alteraciones que se observan con llamativa frecuencia en los pacientes que padecen alergias alimentarias. Entonces, la primera alteración sería un defecto cuantitativo o funcional en la población de células T reguladoras presentes en la mucosa intestinal, y la segunda sería una permeabilidad incrementada de la barrera epitelial asociada posiblemente con un compromiso en la estructura o funcionalidad de las uniones estrechas establecidas entre los enterocitos vecinos. Ambos factores, ambas alteraciones, podrían predisponer a la aparición de las alergias alimentarias. El tratamiento convencional se centra en primer lugar en evitar dichos alimentos que las desencadenan, y en segundo lugar el empleo de los medicamentos indicados de acuerdo con las manifestaciones de cada paciente. Entonces podrían usarse medicamentos como la adrenalina, los agonistas beta-adrenérgicos
y los corticosteroides, entre otros. Bueno, para continuar ahora hablemos de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica y grave ocasionada por la liberación de histamina y otros mediadores biológicos por parte de los mastocitos y los basófilos. Suele ser inducida por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, en donde el alérgeno es reconocido por los anticuerpos de inmunoglobulina E unidos a los RFCI expresados por los mastocitos y los basófilos, induciendo su entrecruzamiento y la activación celular y la liberación de mediadores biológicos performados y nuevamente sintetizados. Debemos tener en cuenta los principales órganos en las reacciones anafilácticas. Estos son la piel del 80% de los casos, las vías respiratorias más o menos el 70%, el tubo digestivo del 30 al 45%, el corazón y la vasculatura del 10 al 45% de los casos y el sistema nervioso central del 10 al 15% de los episodios. Bueno, debemos tener en cuenta también el shock anafiláctico, que es una forma particularmente grave de anafilaxia que se puede conducir a la muerte del paciente. Y este es característico por una profunda reducción del tono vascular, que es la hipotensión, y una masiva extravasación del líquido vascular. Ahora vamos a hablar de los desencadenantes más frecuentes de las reacciones anafilácticas. Estos pueden ser alimentos, medicamentos u otros. Los alimentos pueden ser maní, nueces, mariscos, pescados, leche, huevos, cerdo, entre otros. Los medicamentos pueden ser antibióticos betalactámicos, aspirina e ibuprofeno. E inclusive también hay en algunos casos muy extraños que hay gente alérgica a la lidocaína. Y otros pueden ser los venenos de insectos, el látex, el polen o incluso el polvo. La anafilaxia también puede ser inducida a través de mecanismos no inmunitarios, en realidad no mediados por anticuerpos de inmunoglobulina E, que son capaces de conducir a la degranulación de los mastocitos y los basófilos, y entonces es donde hablamos de reacciones anafilactoides. Bueno, seguimos. La anafilaxia, bueno, es importante tener en cuenta otra cosa, que al realizar no solo el diagnóstico de anafilaxia, sino también identificar el alérgeno causante de su inducción a través de la realización de unas pruebas cutáneas, como lo vemos en esta imagen. Estas pruebas pues ayudarán a que el paciente no vuelva a tomar contacto con este alérgeno, que es el que constituye un daño, entonces puede ser una forma de prevención. En cuanto a la realización de estas pruebas, pues cabe recordar que el paciente no responderá a ellas si se les efectúa en las horas siguientes a las manifestaciones clínicas, debido a una depresión masiva de los gránulos de los mastocitos y los basófilos. Entonces, esto se da entre 72 a 96 horas y es conocido como taquifilaxia. Entonces, los exámenes preferiblemente se deben tomar entre al menos 3 o 4 semanas después de superada la crisis o el cuadro clínico. La anafilaxia puede ser mortal, pero suele controlarse con la administración precoz de adrenalina, que es un antagonista adrenérgico capaz de evitar o revertir acciones inducidas por la histamina. El tratamiento puede completarse con la administración de antihistamínicos o corticosteroides, bueno, aunque no existe un criterio consensual al respecto. En los casos que esté indicado puede iniciarse una terapia de sensibilización y a su vez superado el cuadro agudo. Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunoterapia de las enfermedades alérgicas. El enfoque básico de la prevención del tratamiento de las enfermedades alérgicas se sustenta en dos pilares fundamentales. El primero es prevenir el contacto del alérgeno desencadenante de la enfermedad, lo cual requiere su identificación previa. Y el segundo es el empleo de fármacos que eviten o contrarresten las acciones de mediadores inflamatorios, como pueden ser adrenalina, antagonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, corticosteroides, antagonistas de los receptores leucotrénicos, etc. Debemos tener en cuenta que la alta y la creciente prevalencia de las enfermedades alérgicas y la dificultad de prevenir el contacto con los alérgenos y las limitaciones asociadas con el empleo de los fármacos convencionales han modificado el diseño de los diferentes procesos de inmunoterapia. Entonces, para esto vamos a hablar ahora de que la administración subcutánea de cantidades crecientes del alérgeno causante de la enfermedad alérgica es un proceso tradicional que ha mostrado su utilidad en el tratamiento de la rinitis alérgica, la dermatitis alérgica y el asma alérgica.
al reducir la incidencia de la gravedad de los síntomas y la frecuencia de la administración de la mediación convencional. Las limitaciones del tratamiento radican en sus posibles efectos adversos, que estos comprenden desde efectos locales en el sitio de inyección de escasa relevancia y hasta manifestaciones sistémicas como el shock anafiláctico. Los mecanismos subyacentes a esta terapia desestabilizante no han sido convenientemente definidos. Sabemos que induce primero un redireccionamiento de las respuestas de TH2 hacia un perfil THL. Segundo, la expansión de las células T reguladores de la mucosa afectada. Y tercero, la disminución de los tenores de anticuerpos de la inmunoglobulina E específicos hacia el alérgeno, que se acompaña de un incremento de la producción de anticuerpos de inmunoglobulina E específicos, de monoglobulina G específicos, perdón. La administración sublingual del alérgeno se emplea cada vez más en reemplazo de la inoculación subcutánea con la menor incidencia de efectos adversos, y no existe un consenso de la relación de la eficacia relativa de ambos procedimientos. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que algunos alérgenos no han sido probados en modelos experimentales, mientras que otros se emplean en ensayos clínicos, y solo mencionaremos algunos que han mostrado una significativa acción terapéutica. Debemos tener en cuenta también que los pacientes que padecen alergias alimentarias se ha ensayado la administración oral de cantidades crecientes de alérgenos causantes de su inducción, con resultados alentadores, aun cuando se manifiesta una significativa incidencia de los efectos adversos de estos medicamentos alimentarios. Bueno, ahora vamos a hablar de los modelos. Entonces, primero, la inmunoterapia mediante el empleo de péptidos con secuencias idénticas a las reconocidas por los anticuerpos de inmunoglobulina E en el alergeno. Entonces, estos péptidos son reconocidos por los anticuerpos de inmunoglobulina E producidos por una respuesta al alérgeno, pero al presentar un único epitopo no inducen el entrecruzamiento de los anticuerpos de inmunoglobulina E unidos a la superficie del mastocito e inhiben el reconocimiento del alérgeno. El segundo es la administración de anticuerpos humanizados dirigidos contra la inmunoglobulina E, que reducen los niveles séricos de anticuerpos de la inmunoglobulina y también la expresión de los RFCI en los mastocitos. El tercero es el empleo de los plásmidos bacterianos que codifican alérgenos y permiten la producción endógena del alérgeno. Estos han mostrado limitar las manifestaciones alérgicas. El cuarto es el empleo de inmunoestimulantes como vacunas. Entonces, la administración del alérgeno acoplados a motivos de CpG, ligando de TLR9 y un fuerte estimulante de las respuestas THL, pueden redireccionar las respuestas de TH2 hacia un perfil de THL, disminuyendo la producción de anticuerpos de la inmunoglobulina E y el tenor de las manifestaciones alérgicas. El siguiente es la neutralización de citoquinas y quimiosinas o sus receptores mediante la administración de anticuerpos monoclonales específicos, receptores solubles o péptidos antagonistas. Estos procedimientos se emplearon para bloquear la actividad de las citoquinas o de los receptores para las citoquinas IL-4, 5, 13, 25, 33, TSLP, como también para el bloqueo de los receptores de las quimiosinas CCR3, CCR4 y CXCR2. El siguiente son el bloqueo de las moléculas de adhesión, que se han empleado péptidos sintéticos inhibitorios de moléculas de adhesión de BLA4 encargadas del reclutamiento de eosinófilos y de células T efectoras de las mucosas inflamadas. Los inhibidores de las vías de señalización es el último, que se emplearon para inhibir la quinasa que activa el factor de transcripción NFXB, involucrado en la producción de una amplia variedad de citoquinas inflamatorias por los diferentes tipos de células. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 2. Debemos tener en cuenta que las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 son mediadas por anticuerpos de la hemoglobina G y M,
que reconocen antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. Entonces, los anticuerpos pueden mediar diferentes mecanismos comprendidos en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Primero, lo que hacen es opsonizan las células circulantes promoviendo su fagocitosis de las células de Kupffer y los macrófagos esplénicos. Este mecanismo da lugar a diferentes citopenias. El segundo es que activan el sistema del complemento a través de su vía clásica, promoviendo el reclutamiento y la activación de neutrófilos, monocitos y macrófagos. Este mecanismo conduce a la aparición de cuadros inflamatorios que afectan preferiblemente el glomérulo renal, que causa glomerulonefritis, los pequeños vasos que causa vasculitis, y las articulaciones que causa sinovitis. Y el tercero es que activan o inhiben funciones celulares al interactuar con receptores celulares. Entonces, por ejemplo, la secreción de hormonas tiroideas inducidas por los anticuerpos dirigidos contra el receptor de la TSH es expresado por las células epiteliales de las glándulas tiroides, de la glándula tiroides, y esto causa la enfermedad de Graves. Bueno, en el siguiente cuadro que les voy a explicar, pueden verse algunas de las principales patologías producidas por anticuerpos. Y a continuación analizamos un par de ejemplos representativos de los mecanismos patogénicos que a través de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 producen citopenias, que es la eritroblastosis fetal o cuadros inflamatorios asociados a la formación de complejos inmunes, y siguiente a esto la activación del sistema de complemento y de las células fagocíticas. Entonces debemos tener en cuenta lo primero. En este cuadro hablamos de patologías producidas por la acción de anticuerpos dirigidos contra antígenos expresados en la superficie celular, que ya les hablé, o en la matriz extracelular. Listo. Entonces, principalmente debemos tener en cuenta tres cosas de cada patología. ¿Cuál es el antígeno reconocido? ¿Cuál es su manifestación? Y cómo es el mecanismo patogénico que causa esa manifestación. Entonces, vamos a hablar de la eritroblastosis fetal, que el antígeno es el antígeno D de los eritrocitos y causa anemia fetal, obviamente, por la fagocitosis y la destrucción de eritrocitos fetales por macrófagos esplénicos, y nuevamente hablamos de las células de Kupffer, que ya se las había mencionado. La anemia hemolítica autoinmune, que pues obviamente su manifestación es anemia, el antígeno están presentes en la superficie del eritrocito y es causado por fagocitosis y destrucción de eritrocitos por macrófagos esplénicos y células de Kupffer. La púrpura trombocitopénica idiopática, entonces su manifestación es una hemorragia, tiene antígenos plaquetarios GP2B y 3A, y esto es causado por la fagocitosis y la destrucción de las plaquetas por macrófagos esplénicos y las células de Kupffer. Bueno, ahora hablamos de la vasculitis, que obviamente su manifestación es la vasculitis, que su antígeno son proteínas presentes en gránulos de los neutrófilos o en la superficie del endotelio, y es causada por una introducción de una respuesta inflamatoria con la participación del complemento y los neutrófilos. Ahora vamos a hablar del síndrome de Goodpasture, que la manifestación importante es la glomerulonefritis y el deterioro de la función pulmonar. El antígeno reconocido es la proteína presente en la membrana basal del glomérulo renal y en los alvéolos pulmonares. Y el mecanismo patogénico, o lo que lo causa, es la introducción de una respuesta inflamatoria con la participación del complemento, neutrófilos y macrófagos. Ahora vamos a hablar de la fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, la manifestación son miocarditis y artritis y glomerulonefritis. El antígeno reconocido son anticuerpos dirigidos contra los antígenos de estreptococos del grupo A, obviamente, con respuestas y proteínas del miocardio de la membrana basal glomerular. Esto es causado por la introducción o la inducción de una respuesta inflamatoria con la participación del complemento, neutrófilos y macrófagos. Lo mismo con la anemia perniciosa, entonces vamos a tener la manifestación que son alteraciones en la eritropoyesis, y esto causa anemia, y esto es causado por la introducción de una respuesta inflamatoria y la destrucción de las células parietales
hay menor disponibilidad del factor intrínseco y menor absorción de la vitamina B12. Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Graves, que el antígeno desconocido es el receptor de TSH. Esto causa hipertiroidismo, que es la principal manifestación por la estimulación de la secreción de hormonas tiroideas. Ahora hablaremos de la miastenia grave, que causa debilidad muscular por el receptor de acetilcolina y la inhibición de la unión de la acetilcolina a su receptor. Por último, la diabetes mellitus, que el principal síntoma es hiperglucemia y cetoacidosis por el receptor de la insulina y la inhibición de la unión de la insulina a su receptor. Ahora hablaremos de la eritroblastosis fetal. La eritroblastosis es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte del feto, obviamente. Si bien en la mayoría de los casos es ocasionada por la incompatibilidad del RH, también puede ser secundaria a incompatibilidad de otros grupos antigénicos. Se caracteriza por una anemia hemolítica en grado variable. Típicamente se observa una eritropoyesis exagerada debida a la rápida proliferación de los precursores eritroides en el hígado del vaso, la médula del feto, y en respuesta a una anemia con la consiguiente liberación de formas inmaduras de la sangre periférica. Bueno, ¿cómo es inducida la enfermedad de eritroblastosis fetal? Esta no es muy frecuente que durante el trabajo de parto, es muy frecuente que durante el trabajo de parto cierto volumen de sangre escape de la circulación fetal hacia la circulación materna, como se ve en la imagen. Entonces, como este resultado, si el feto es RH positivo y la madre negativo, se sensibilizará y desarrollará anticuerpos contra el antígeno D, que en un embarazo posterior, si el feto fuera positivo, los anticuerpos de la hemoglobina G maternos podrían atravesar la placenta y opsonizar a los eritrocitos fetales, lo que causaría, bueno, más adelante les explico. Entonces los eritrocitos opsonizados por la hemoglobina C serían captados y eliminados de la circulación y destruidos por el sistema mononuclear del fagocito, fundamentalmente por las células de Kupffer del hígado y los macrófagos esplénicos y células que expresan la RFCY. Entonces, cabe destacar que la hemoglobina G unida a la superficie del eritrocito no puede activar la vía clásica del sistema de complemento. Entonces, la densidad de los antígenos D expresada por el eritrocito es baja y por lo tanto resulta incapaz de activar el primer integrante de la cascada de activación de la vía clásica, que es el componente C1Y. Lo que causa lo siguiente, que vamos a hablar de la prueba de COMS. Entonces, la aglutinación de los eritrocitos recubiertos por la hemoglobina G y el antígeno D pueden ser inducidos mediante el añadido del suero de COMS, que es un suero proveniente de animales inmunizados con hemoglobina G humana, empleado como fuente de anticuerpos del antígeno hemoglobina G humana. Este suero es un recurso sumamente útil para determinar la presencia de anticuerpos de hemoglobina G anti-RH. El suero de COMS se emplea en dos tipos de ensayos diagnósticos realizados in vitro, como lo son de forma directa o de forma indirecta. Perdón. Detecta los anticuerpos de IG. La prueba de COMS directa detecta los anticuerpos de IG maternos unidos a la superficie de los eritrocitos del feto o del recién nacido. En otras palabras, el añadido del suero de COMS a los eritrocitos inducirá una aglutinación solo en el caso de que estos eritrocitos estén opsonizados por anticuerpos de hemoglobina G. La prueba de COMS indirecta permite detectar anticuerpos de hemoglobina G anti-RH en el suero materno a fin de determinar si la madre se ha sensibilizado frente al antígeno D, y este ensayo suele realizarse incubando eritrocitos de RH positivo con el suero materno sospechoso. Si el suero contiene anticuerpos que reaccionan con el antígeno D, estos anticuerpos se unen a la superficie eritrocitaria. Al incubar la suspensión de los eritrocitos con el suero de COMS, la aglutinación de los eritrocitos indica que el suero materno tiene anticuerpos RH, anti-RH, y esto produce luego de titular estos anticuerpos.
ahora hablaremos de los fenómenos inflamatorios inducidos por la formación de complejos inmunes. Los anticuerpos de hemoglobina M y G que reconocen antígenos expresados en la superficie celular o en la matriz extracelular puede conducir a la activación de la vía clásica del sistema de complemento, a la producción de la anafiloxina C5A y al reclutamiento masivo de neutrófilos, monocitos y macrófagos. El desarrollo del foco inflamatorio conducirá a la generación de otros agentes quimioyacentes como el LB4, el factor de activación plaquetario, diferentes quimiosinas que contribuyen al reclutamiento de oleadas masivas de neutrófilos monocitos. Entonces, por otra parte, las células que arriban al foco inflamatorio encontrarán un amplio repertorio de antagonistas capaces de inducir su activación. Los mismos agentes quimiotóxicos de los anticuerpos se dieron lugar al inicio de la reacción inflamatoria de diferentes citoquinas proinflamatorias producidas por las células presentes del foco inflamatorio. En primer lugar, las citocinas IL-1, TNF-A y IL-6. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 3. La producción de anticuerpos y su interacción con los antígenos conducen a la formación de complejos inmunes. La formación de complejos inmunes circundantes representa un fenómeno habitual en el transcurso de las respuestas inmunitarias. Bueno, se me pasó decirles algo acá antes, en la anterior. La activación de los neutrófilos y los fagocitos mononucleares pondría en marcha potentes mecanismos citotóxicos, mediados por enzimas hidrolíticas, mecanismos independientes de oxígeno e intermediarios negativos del oxígeno. Ambos tipos de mecanismos contribuirían al desarrollo de las lesiones tisulares y al compromiso de la funcionalidad de los tejidos u los órganos infectados. Entonces, solo cuando la producción de anticuerpos y su interacción de los antígenos conducen a la formación de los complejos inmunes, la formación de los complejos inmunes importantes representará un fenómeno habitual en el transcurso de la respuesta inmunitaria. Entonces, solo cuando la producción de complejos inmunes es excesiva y su depuración se encuentra comprometida, estos tendrán a depositarse en diversos tejidos e inducirán respuestas inflamatorias conducentes a lesiones tisulares, que esto es lo que caracteriza las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, los complejos inmunes de gran tamaño tienden a ser depurados rápidamente en la circulación por los macrófagos esplénicos, las células de Kupffer, y por lo tanto presentan una baja capacidad de inducir lesiones tisulares. Por el contrario, los complementos o los complejos inmunes de menor tamaño, particularmente aquellos formados por el ligero exceso de antígeno, respecto a las relaciones determinadas por el punto de equivalencia del par antígeno-anticuerpo, son los que representan una mayor capacidad patogénica. Las propiedades patogénicas de los complejos inmunes circulantes dependen básicamente de la tendencia a depositarse a nivel tisular. En tal sentido, no solo el tamaño del complejo inmune, sino también sus propiedades físico-químicas, como la subclase de inmunoglobulina G comprometida y su carga eléctrica, y la densidad de fragmentos FC que exponen a su superficie condicionan su potencial patogénico. Bueno, debemos tener en cuenta que de todos modos el depósito tisular de complejos inmunes no depende solo de las propiedades de estos, sino también de las características de los lechos vasculares que irrigan el tejido. Entonces, en la génesis de las enfermedades por depósito tisular de complejos inmunes circulantes puede distinguirse 3 etapas diferentes. La primera es la formación de complejos inmunes circundantes, el segundo es el depósito tisular de los complejos inmunes y el tercero es la inducción de la respuesta inflamatoria en la que participan el sistema del complejo, los mastocitos, los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. Cabe destacar o aclarar 2 cosas. En primer lugar, tanto los anticuerpos de la hemoglobina G como la de la M son capaces de formar complejos inmunes que miden reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Y lo segundo es que la naturaleza del antígeno puede ser un antígeno microbiano o un antígeno propio.
La hipersensibilidad de tipo 3 suele manifestarse de forma sistémica, lo que refleja múltiples sitios en los cuales pueden depositarse los complejos inmunes. El desarrollo de la respuesta inflamatoria, una vez que el complejo inmune se ha depositado, transcurre de un modo similar a lo descrito por las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Bueno, la inflamación de los pequeños vasos conduce a la vasculitis, que es inducida en los capilares glomerulares, a nefritis y asociada con la sinovia y la artritis. Entonces, en este cuadro les voy a hablar de varias cosas, pero antes de eso tengo que explicarles algo. Las lesiones tisulares observadas en diversas enfermedades se producen a través de mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces hicieron unos estudios y el modelo clásico utilizado para los estudios de los mecanismos patogénicos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 es el de la enfermedad del suero. Entonces en este cuadro vamos a hablar de enfermedades que cursan con lesiones producidas por el depósito tisular de complejos inmunes. Entonces tenemos glomerulonefritis aguda posestésica y tenemos artritis reactiva, lupus eritematoso sistémico, enfermedad del suero, que ya les mencioné, y fenómeno de artros. Entonces vemos que todas están relacionadas con la artritis la mayoría, excepto el fenómeno de artros, que esa es una manifestación clara, y una vasculitis localizada que tiene el fenómeno de artros. Los antígenos son antígenos tumorales para la glomerulonefritis aguda, bacterianos y parasitarios. Y para la postestreptocóquica, antígenos streptococos del grupo A y glomerulonefritis, que es la manifestación. Para la artritis reactiva, antígenos bacterianos. Para el lupus eritematoso, DNA y histonas. Para la enfermedad de suero, proteínas provenientes en el suero de una especie animal. Y el fenómeno de Artus es proteínas presentes en el suero de una especie animal también. Bueno, ahora hablaremos de la hipersensibilidad de tipo 4 ya para finalizar. A diferencia de las reacciones de hipersensibilidad de 1, 2 y 3, que son mediadas por anticuerpos, las reacciones del tipo 4 son mediadas por linfocitos T. Estas reacciones pueden clasificarse en dos grupos según el mecanismo efector involucrado. Entonces, el primer grupo se encuentran aquellas en las que el daño tisular es producido por la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos THL y macrófagos activados. En el segundo grupo están las mediadas por la acción de linfocitos T, CD8 citotóxicos. La principal función de las células THL es mediar una reacción inflamatoria en los tejidos periféricos, que tendrá como protagonista central el macrófago activado de las respuestas de THL, que representan un papel fundamental o esencial en la defensa frente a los patógenos intracelulares. Bueno, en este cuadro vamos a hablar de las enfermedades que cursan con lesiones producidas por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, vamos a hablar de tuberculosis, que el antígeno son pues los antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Su mecanismo es células TH1 y macrófagos activados, y la manifestación es lesión pulmonar y compromiso de la funcionalidad pulmonar. Vamos a hablar de esquistosomiasis, que sus antígenos son el huevo de especies de esquistosomas. El mecanismo son células TH1 y macrófagos activados, y causa una lesión hepática y compromiso en la funcionalidad hepática también. Vamos a hablar de la dermatitis alérgica por contacto, que más adelante les hablaré de eso, no caracterizada. Células T de CD8 es el mecanismo, y obviamente son manifestaciones en la piel. Enfermedades de Crohn, que no está caracterizado el antígeno, son células TH1 y macrófagos activados, y es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y la esclerosis múltiple, pues como ya sabemos, causa unos daños terribles en el sistema nervioso central, neurodegenerativo crónico del sistema nervioso central. Y las células TH1 y macrófagos activados es su mecanismo. Para finalizar, hablaremos de la dermatitis alérgica por contacto. Entonces,
Debemos tener en cuenta que estas transcurren por un mecanismo diferente respecto a las dermatitis por contacto irritantes, inducidas a través de una respuesta inflamatoria mediadas por la inmunidad innata. Las dermatitis alérgicas por contacto son inducidas habitualmente por aptenos que como tales requieren unirse a proteínas de epidermis al fin de adquirir una inmunogenicidad. Entonces, la mayoría de estos aptenos se desencadenan en esta patología y presentan residuos upofílicos que permitan atravesar el estrado de la piel y los residuos electrofílicos propios generados por las alteraciones que sufren los aptenos en la piel y facilitan su interacción a través de enlaces covalentes con residuos nucleofílicos presentes en las proteínas cutáneas. Entonces debemos tener en cuenta que el 15 al 20% de las mujeres presentan dermatitis alérgicas por contacto en respuesta al níquel. Entre otras sustancias asociadas más a menudo con esta patología se encuentran los metales liberados por joyas como el níquel y el cromato, agentes incluidos por productos cosméticos como el formaldehído, compuestos que contienen mercurio y isoquilononas, y drogas, por último, empleadas en la industria textil como azoderivados empleados para los colorantes, sustancias presentes en plantas como el crisantermo y como la hiedra venenosa. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido todo.